Entonces los 55 es como una segunda adolescencia. Hay que entender que yo pierdo a mi madre pasado los 50 después de un cáncer, con lo cual yo estaba preparada, pero no pensé que mi vida se iba a romper, y mi vida de repente se rompió. El duelo es un dolor físico y eso no me lo esperaba. ¿Y si fueses así? ¿Y si fueses así? ¿Y si fueses así? O sea, es como que nunca lo haces del todo bien. Y eso sí te puede pesar. Tengo la sensación de que las heridas que vienen de la infancia como que no se curan. ¿Cuándo dejas de luchar por algo por lo que has luchado tanto, ¿no? Es una pregunta que me hago muchas veces. Las dinámicas en una relación se marcan al principio. Y después son inamovibles. Si los pilares al principio de esa relación no estaban correctos, podrás cambiar dónde pones la ventana, pero al final del pilar eso no lo puedes cambiar. Self-esteem es creer que puedes hacer todo. Y el self-love es cuánto en tu foro interno crees que lo mereces. Y en mi caso hay una extrema dicotomía entre las dos. Hola Astrid, bienvenida. Qué placer tenerte acá en el podcast. ¿Cómo estás? Muy bien y mil gracias de invitarme. De verdad me ha parecido muy generoso y además muy interesante cómo me has planteado la entrevista. No, gracias a vos. Yo, le voy a poner un poco de contexto a los oyentes. Leí tu libro No digas nada, que es un libro que tiene poquitos meses. Apenas terminé de leerlo, te escribí, porque realmente es un libro que me abrió muchos mundos, pero aparte toca muchas temáticas que son de mi interés, creo que del interés de la gente que escucha este podcast, que tienen que ver con el paso del tiempo, con nuestra relación con nuestros padres, con la culpa, con la soledad, con el amor. Y hoy tenía muchas ganas, de verdad se lo decía al equipo que está acá, te lo dije a vos, tenía muchas ganas de conversar un rato con vos y poder también conocerte un poco más a vos. Espero que el personaje no te... O sea, espero que la autora no te decepcione después de que te haya gustado. Ya estuvimos charlando un rato y para nada. Astrid, por ejemplo, ¿te sentís cómoda diciéndome tu edad? Sí. ¿Cuántos años tenés? Tengo más de 55. Lo pregunto porque mucho de lo que va el libro tiene que ver con la edad y con el paso del tiempo. ¿Qué te pasa con tu edad? ¿Cómo te sentís con tu edad? Y no te hablo solo de lo que te devuelve el espejo, sino no sé, te pongo en mi ejemplo, yo estoy cerca de cumplir 30 años y tal vez hace 10 años no me hubiese imaginado los 30 así, como que tenía otra visión de cómo se veían los 30. En tu caso, ¿qué te sucede cuando te acordás de la edad que tenés? Bueno, es muy buena pregunta. En el sentido de, evidentemente cuando tienes 20, cuando tienes 30, alguien que tiene 55, 60, te parece mayor. Y es verdad que cuando llegas... Yo no tengo la sensación de que soy una niña. A veces oigo a mujeres, amigas mías, que dicen yo me siento igual que cuando tenía 30. Yo no. Pero es verdad que no me siento mayor todavía. No he llegado, y en el libro hablo un poco de eso, a ese momento que te dicen que llegas en el que una mujer, y a lo mejor un hombre también, yo no quiero tampoco hacer tanta diferencia, quizás el hombre más tarde, pero a esa edad en la que teóricamente te vuelves invisible en la sociedad. El otro día me hacía una pregunta muy buena y es, ¿por qué transparente y no invisible? Y digo, hombre, invisible es un superpoder. Si yo pudiese ser invisible me podría infiltrar en cualquier tipo de situación y observar. Transparente es que estás ahí, pero no te ven. Yo no estoy ahí. Dicen que se llega a esa edad y por lo que voy entendiendo de ahora llegar casi a los 60, quiero pensar que cuando llegas a esa época que te dicen que eres transparente, quizás no cueste tanto, pero porque los cambios normalmente son progresivos, o sea, no es que pases de 20 a 70, asumiendo que 70 es la edad en la que te vuelves a transparente. Entonces, ¿cómo es estar a los 60? Pues yo personalmente, con una serenidad. Y por lo que oigo con mis amigas también, que creo que adquieres con la edad, es un poco un tópico, ¿no? O sea, la edad... Entonces, yo estoy serena, mucho más serena, menos cosas que demostrar. O sea, creo que casi los 40 es mucho más complicado. Tienes normalmente niños pequeños, estás como todavía queriendo demostrar mucho profesionalmente, construyéndote. Cuando llegas a los 60... estás llegando a esa época en la que ya has demostrado, si has decidido ser madre, pues ya has sido madre, ya has educado, ya estás como asentado y sin embargo todavía puedes hacer muchas cosas y además
en mi caso, pero porque yo soy muy independiente, el famoso nido vacío a mí me devuelve una libertad que es maravillosa. Yo siempre he querido ser madre y es lo que me define y es lo más bonito del mundo, pero volver a tener libertad es extraordinario. Entonces, yo tengo amigos, bastantes, de hecho en el libro lo hablo también, que recuperan su vida sexual hacia los 50-55 y entonces los 55 es como una segunda adolescencia, pero sin tener que demostrar, o sea, la adolescencia en la que todo es posible y en el que no tienes responsabilidades, entre comillas, pero todavía tienes que demostrar todo. A los 55 no es que no tengas responsabilidades, pero ya has hecho lo más importante, ¿no? Suena maravilloso. Astrid, quiero preguntarte por tu madre, porque en el libro Alana, que es la protagonista, voy a poner un poco en contexto a los oyentes, tiene una madre que se lleva todo puesto. O sea, es una mujer magnética, con mucho carisma, fuerte, a la que nunca se le acepta un no como respuesta. Y la protagonista un poco está conflictuada con haber crecido con ese tipo de madre. Entiendo que tuviste una relación parecida con tu madre, ¿puede ser? ¿Cómo me la describirías? ¿Cómo era tu madre? Mi madre, pobre, porque siendo adolescente y con 20 años yo tuve una relación muy conflictiva con ella y no llegaba a ver todo lo positivo que me dio. Entonces es verdad que yo he pasado de no querer pasar tiempo con mi madre a con el tiempo darme cuenta de la suerte que he tenido de tener esa madre. Justamente mi madre no es que no dijese no, claro que le decía no a cosas, pero no lo oía. Entonces para ella todo era posible, todo era factible, todo era una opción sí, porque aunque le dijesen no, como no lo oía, pues ella seguía su camino. Claro que hay cosas que no le salían a veces, pero entre tanto, es una pisonadora, porque como el no iba para allá. Y era una persona que es verdad que pensaba en ella más que en los demás, pero por otro lado, claro, es verdad que ella es una pisonadora, pero yo he tenido la suerte de ir detrás, es decir, me ha abierto, o sea, he visto tantas cosas, me ha abierto tantas posibilidades gracias a ese carácter que tenía. Lo que pasa es que cuando estás creciendo, pues a lo mejor te gustaría que esa pisonadora de vez en cuando se diese la vuelta y te abrazase, pero claro, no es factible a lo mejor tener esos dos caracteres. Entonces, pero yo soy la mujer que soy tanto por cómo ha sido mi madre, o sea, y me doy cuenta cuántas veces pienso, gracias a que mamá hizo esto, yo ahora hago esto, gracias a que mamá hizo esto, yo hago esto, gracias a mi madre hizo esto, yo hago esto. Y yo soy así. Entonces, pero es complicado cuando estás creciendo porque como siempre está pensando en ella, esto suena muy malo, pero como está pensando, aprendes a olvidarte de quién eres tú porque tienes que seguirla a ella, ¿no? O sea, porque aquí lo único que importa no es que es lo único que importa, sino es eso, ella iba tirando del carro y entonces pues tú no existes. Y eso fue conflictivo para mí. Ya te digo, a los 20 yo tenía muy mala relación con mi madre porque resentía eso. ¿A los 20 pasó algo, un episodio puntual o...? Sí, fue como un cúmulo de 2, 3 cosas y no me gustó, o sea, me hizo daño. Mi madre con 2 o 3 acciones que tuvo me dañó. Y luego de repente también yo creo que ella se dio cuenta un poco y ¿sabes? A veces cuando te distancias de alguien, esa persona entonces se da cuenta que, bueno, pues a lo mejor ella se tiene que adaptar a mí, pero ahí ya yo empezaba a ser adulta, y nos fuimos adaptando, y en cambio los últimos años de su vida fue una relación muy bonita. Sabiendo que mi madre nunca perdió su carácter, nunca, pero... Sí, te entiendo. Bueno, igual es una realidad que la gente cuando se pone más grande y está más cerca del final de la vida se vuelve más sensible. Yo tuve muchísimo, o sea, quizás el cariño que no me habían dado de pequeña, porque mi madre tenía ese carácter tan fuerte, me lo dio muchísimo en los últimos años de su vida. O sea, la balanza me ha compensado de lejos. Sí, entonces yo he tenido las dos, pero una mujer fuerte, mi abuela era muy fuerte también, de todas formas, o sea, es muy inspirador y es un ejemplo bestial, brutal. O sea, que supongo que las dos cosas, o sea, tener una madre cariñosa te da una solidez emocional enorme, pero a lo mejor no te ayuda a lanzarte tanto, no lo sé. Tal cual. No, a mí me gustó mucho algo que pones en el libro, que es
que aprendías de verla hacer, porque no es que ella se iba a frenar a explicarte, sino que ella... Pero claro, lo ves, pero es una suerte el verlo, es una suerte el ser testigo de cómo va gestionando toda la vida, como era un tsunami mi madre, o sea, todo lo que tocaba lo transformaba, pero es extremadamente carismática, entonces sí. Tu madre falleció hace ya, ¿cuántos años? 3. 3. Hay algo que, bueno, que sé que pasa en el libro, pero también te escuché a vos decirlo sobre vos en una entrevista, que no esperabas duelarla tanto. Y ahora ya, o sea, por supuesto ahora estoy bien, pero el libro, empiezo a escribir el libro después, pasado este luto, pero de lo que me impactó, lo que sufrí. O sea, es decir, hay que entender que yo pierdo a mi madre pasado los 50, después de un cáncer, con lo cual yo estaba preparada. O sea, no es como... Y mi madre llevaba unos años con lo que yo pongo en enferma de la cabeza, o sea, es decir, con un poco de demencia, con lo cual... De alguna forma tuve tiempo durante como 5 años de ir despidiéndome de ella. Primero por la demencia un poco, que iba perdiendo memoria y capacidad, y luego por el cáncer. Entonces, yo pensé que ya como que me había preparado, como que bueno, por supuesto que iba a estar triste, por supuesto que iba a ser difícil, pero no pensé que mi vida se iba a romper, y mi vida de repente se rompió. O sea, yo no soy psicóloga, entonces, y es verdad que no fui al psicólogo en ese caso, entonces a lo mejor yo creo que el psicólogo me ha dicho que estaba en una depresión, pero si no es una depresión fue parecido, es decir, yo perdí completamente las ganas de vivir. Nunca he estado pensando en suicidarme, es muy distinto, ¿eh? Pero yo me acostaba diciendo a mi mamá, llévame contigo, yo ya no quiero vivir, yo ya está. Fíjate que tengo hijos adolescentes. Bueno, pues incluso con hijos adolescentes yo quería... Es un dolor, el duelo es un dolor físico, o sea, le echaba de menos, o sea, fíjate, recordarlo ahora, se me pone, o sea, era un dolor físico, o sea, le echaba tanto de menos que era un dolor físico. Y eso no me lo esperaba, pero para nada. ¿Cuánto tiempo sentís que duró esta tristeza profunda de no querer salir de la cama? Yo salía de la cama, pero no tenía ganas de vivir, o sea, yo no he tenido no salgo de la... nunca. Entonces mi madre... O sea, por ejemplo, de los ejemplos yo no he visto a mi madre enferma nunca en su vida. O sea, mi madre tuvo 2 cánceres, es que yo no recuerdo que haya dicho AO en su vida. Entonces, claro, ese ejemplo de madre también no... Pues evidentemente sales de la cama. A mí 9 meses, y en cambio a mí sí me sacó de ese estrado, de esa tristeza, mis adolescentes. O sea, un día vinieron y me dijeron, mamá, así no podemos seguir, no es así, no puedes seguir. Dijeron, así no podemos seguir, tienes que hacer algo. Y eso me hizo salir. Entonces, yo no sé si no tienes hijos, cuánto te dura, si te dura más. A Lana le dura más. A Lana tiene hijos más mayores. Entonces, pero la base del dolor de Alana y el mío, o sea, luego Hugo no existe en mi vida, no sé, hay otras cosas que no existen. La base del dolor de Alana cuando pierde a su madre y el dolor mío es lo más real que hay en esa novela, de todo lo que hay. O sea, ese dolor sí lo he tenido yo. ¿Sentís que la fuente de ese dolor era extrañar pasar tiempo con tu madre o había algo más, tal vez algo que te quedó por resolver en vida? No, era echarla de menos. Pero es extraño, porque dices, es que es lo que te digo, yo entiendo, tú me dices, tienes 25 años y estás así, ¿cómo no vas a estar así? Porque a los 25 y a los 30 y a los 35 necesitas a tu madre mucho más. Yo, al final, yo ya tenía hijos adolescentes, estoy formada, tengo ¿sabes? Ley de vida, no lo sé, ¿no? Entonces, ¿por qué? En mi caso no era ni siquiera que no supiese cómo seguir en mi vida, pero sí su ejemplo, su guía, su fuerza. Mi madre, ya te digo, nunca perdió su fuerza, nunca. Entonces todo eso y echar de menos. Lo bueno o lo malo no lo sé, pero el tiempo lo cura todo. O sea, el tiempo... A ver, no sé si la pérdida de un hijo y no lo he tenido, pero el resto de las cosas difíciles que me han pasado en mi vida... todo se cura y todo pasa. Yo soy alguien muy fuerte, ¿eh? O sea, a ver, muy fuerte. De verdad que lloro muy poco. Pienso que mi vida es tan privilegiada que
oye, move on, ¿sabes? O sea, a ver, claro que echo de menos a mi madre ahora, claro que no sé qué creo, que no creo, pero la idea de volver a abrazarla es algo que me llena me hace bien pensarlo y hablo con ella y todo, pero no tiene nada que ver ese dolor que sentí y ahora nada que ver, nada. O sea, esto es como, es muy bruto lo que voy a decir, pero esto es como te operan y sales de la operación, o me da igual, mi hermano, por ejemplo, que tuvo hace 2 años un accidente de tráfico. Pues claro, los primeros 3 meses era brutal verle, porque fue un accidente de tráfico muy tocho. Y 2 años después no ves nada de ese accidente. Entonces no es que no veas nada, porque él seguramente te dirá, pues yo no puedo mover el brazo así y yo no puedo hacer esto. O sea, se te quedan pequeñas cosas, pero claro, la persona que ves al salir del hospital después del accidente y quién es mi hermano hoy, pues un poco es lo que le pasa al alma. El alma al salir, cuando se muere tu madre, estás como mi hermano al salir de ese hospital después de ese accidente. Y hoy, pues el alma está, y seguramente el alma dirá, pero yo no puedo mover esto, pero yo no puedo, pero vuelve a ser quien era antes del accidente, mi hermano. A lo mejor a cualquier psicólogo que oiga esto te va a llamar diciendo que por favor le des otro programa para explicar que esto no es así, que estoy diciendo una burrada. No he estudiado psicología, no tengo ni idea y puedo estar diciéndote las mayores barbaridades, ¿eh? Entonces no... Pero igual tienen mucho más que ver estas cosas con cómo uno las vive que con cualquier título o lo que la teoría diga. O sea, yo no he estudiado, eso es lo que te quiero decir. No, por favor, que nadie lo tome como un consejo psicológico. No, pero creo que hay mucha gente que, bueno, por ejemplo, te pongo en mi caso, uno de mis miedos más latentes, no sé si es el más fuerte, pero tal vez en el que más pienso es un poco la muerte de mis padres. Ninguno de los dos ni es tan grande, ni tiene ninguna condición, ni nada, pero sí es algo con lo que al menos un rato al día me acuerdo y digo como, uy, esto en algún momento va a pasar o... Pero bueno, también me alivia saber que todo el mundo lo vive y la gente sigue adelante y esto que me estás diciendo. 100%. Y seguirás adelante igual que la que... O sea, te quiero decir, vamos... Esperemos que falte mucho. No, por eso, o sea, por eso te dice, igual que la que eras antes de, que será dentro de 30 años o lo que sea. Astrid, hay algo que me mencionaste recién que quiero hacer un parate, que me dijiste, como fui tan privilegiada, casi que no me siento con el derecho de quejarme. Y creo que la culpa y el no merecer son 2 hilos conductores de la novela. O sea, creo que aparecen en todo lo que le pasa, desde sus pensamientos internos hasta cómo se relaciona con el mundo. Siempre está muy atado a una culpa y a un sentido de no merecer. Y primero creo que la culpa se manifiesta por partes en la culpa de ese privilegio, en la culpa de haber nacido tal vez con posibilidades. No sé, en tu caso, que entiendo que también venís de una familia Sí. que tuvo económicamente acomodada, ¿sentiste eso? ¿Te resuena eso con vos? ¿Sentir culpa por haber nacido en esa familia o con esas posibilidades? Sí, muchísimo. Y a mí me costó... Ahora la culpa por haber nacido en este privilegio la tengo más controlada, pero nunca se me olvida la suerte. O sea, es la lotería de la vida. Y en la lotería de la vida, pues a mí me tocó un buen número, unas buenas cartas. Entonces ahora no es culpa, pero es verdad que a mí muchas veces me sale más el ¿por qué a mí en lo bueno que por qué a mí en lo malo? Es decir, cuando algo malo me pasa, como a todo el mundo, nunca se me ocurre pensar el ¿y por qué a mí? Lo doy como por hecho, porque, bueno, ¿y por qué no a mí? Y es verdad que gestiono, no es que gestione mejor, porque odio que me pasen cosas malas, ¿no? O sea, no me gusta, pero cuando a mí me pasa algo malo no es porque a mí, pero en cambio cuando a mí me pasa algo malo, bueno, sí que es ¿y por qué yo he tenido eso? O sea, sí me cuestiono más el por qué la vida hace que a alguna gente le suceda cosas buenas cuando me pasa algo bueno que cuando me pasa algo malo. Pero sí creo que es muy importante el ser siempre a ver, a mí me sirve y me ayuda en el día a día en mi vida
acordarme de lo bueno que tengo. Yo tengo otra filosofía de vida y es, yo no me he esforzado ni una sola vez en mi vida. Yo no me he esforzado ni un solo día de mi vida. ¿Pero por qué no me he esforzado ni un solo día de mi vida? Porque una vez que decido hacer algo, ya que lo he decidido, ya nunca es un esfuerzo. Por eso sí que hablo mucho de la libertad en el libro también. O sea, yo creo que por lo que más lucharía es porque me quitan un día mi libertad, porque la libertad es lo que te permite. O sea, yo cuando era pequeña, que tenía he tenido siempre una vida muy privilegiada, a mí me daban una paga. Y mi padre, me acuerdo perfectamente que en un momento quería comprarme pues unas zapatillas, lo que fuese. Me dijo, esta es tu paga, tú eras... Entonces yo me puse a trabajar, me puse a trabajar de babysitter, en azafata de congresos, sirviendo copas. Entonces, pero una vez que lo he decidido, nunca he pensado, uy, mira qué sacrificio he hecho. Yo he decidido hacerlo, ya no me cuesta. O sea, no sé, he trabajado en banca, he trabajado millones de horas. Nunca he pensado qué sacrificio he hecho, porque fue mi decisión trabajar en banca. Entonces, una vez que es mi decisión, ya no hay esfuerzo. O sea, entonces, yo creo que el ser consciente de la suerte que tienes te hace que las cosas un poco complicadas no les das mayor importancia. O sea, no es que no les des mayor importancia, es que esto no, o sea, creo que va un poco mezclado con esa sensación de que no me he esforzado. Oye, yo hablo 6 idiomas, a mí me enseñaron 2 desde pequeña, mi madre era francesa y mi padre español. Los demás me los he currado con Asimil, con ponerme, con viajar, con buscarme los cursos, con... ¿He hecho un esfuerzo por el idioma? No recuerdo un día de haber hecho un esfuerzo. Entonces, es un poco como está estructurada tu cabeza. Sí, también hay otra culpa en el libro que tiene que ver con, decime si esto es una interpretación mía, pero con no ser la hija que una determinada familia esperaba en el sentido, sí, de llegar a ciertos mandatos o de tal vez tener un alma más libre o de transgresar un poco las reglas. Eso interpreté, ¿no? Como que la familia de Alana es tal vez más, un poco más, ¿cómo se dice? Tradicional, justo. En tu caso, ¿lo sentiste un poco así como...? Para mí es más la sensación de... O sea, no tanto no transgresora, sino... ¿Y si fueses así? ¿Y si fueses así? ¿Y si fueses así? Es como que nunca lo haces del todo bien. Y eso sí te puede pesar, el tener la sensación de que nunca lo has hecho suficientemente bien, que eso puede ser una forma de algunos padres de querer como empujar. Entonces, a la base es un sentimiento de no te estanques en esto, pero la sensación que te puede dar es eso, da igual, nunca lo hago suficientemente bien, ¿sabes? Y eso sí me ha pesado, El que hiciese lo que hiciese o eligiese lo que eligiese, nunca había un wow, enhorabuena, qué pasada. No, o sea, eso no lo he oído. De mi madre en los últimos años sí, y fue bonito oírlo. Sí, pero a la base mis padres son más de... Sí, de empujar y no tanto esta cosa... ¿A ti sí te han dicho? O sea, ¿te has sentido suficientemente...? Sí, yo tengo muchos recuerdos, bueno, hasta el día de hoy todavía soy chica, con mis padres tengo una relación en la que hablo a diario y esto es algo que es que me gusta mucho de mi familia. Nosotros somos 4 hermanos y están mis padres también. Y todos nos movemos muy en bloque. Entonces, cuando a alguno le pasa algo bueno o malo, estamos como todos muy al pie del cañón a ver y muy pendiente de la vida del otro. Eso es maravilloso, porque no tener eso sí me ha pesado. Pero ¿sabes qué? Primero creo que no es tan usual. O sea, lo más usual es lo que vos me contás y creo que hay veces que hay padres que no lo hacen desde un lugar de, no es que no estoy orgulloso ni nada, simplemente hay una cuestión de no vocalizarlo. Exacto. En tu caso era así, como... O vocalizar incluso pero ¿y si hicieses esto? Pero ¿y si no sé qué? ¿Y si hubieses cambiado esto? ¿Y si en vez de elegir esto hubieses...? O sea, no había el wow y ya, o enhorabuena y ya. Nunca había el enhorabuena y ya. De hecho, la enhorabuena probablemente no existía y era el... Bueno, pero ahora, entonces, sí, eso... Entonces siempre es como, no soy suficiente, no lo he hecho. Entonces, y eso sí pesa, No sé cuánto
¿Sabes cuánto es una experiencia común? Pero sí lo oigo y de hecho muchos amigos míos que de repente les digo, tu padre me dijo el otro día, qué fantástico eres, a mi edad todavía, o sea, amigos míos o amigas mías, y me encuentro con sus padres y me dicen, ¿de verdad te dijo eso? Porque a mí no me lo dice, que quizás es pudor, quizás es cómo les educaron a ellos, quizás es, no lo sé, pero sí es común y sí deja pozo. Mal pozo, no buen pozo. ¿Alguna vez lo pudiste hablar con alguno de los dos y decirle, me faltó esto, ¿por qué nunca me dijiste esto? ¿O no llegaste a ese tipo de vínculo donde esa conversación podía suceder? Llega, pero entonces es difícil porque lo toman como reproche, entonces no es evidente. Quizás lo debería haber dicho mucho más joven, cuando todavía había como espacio para educar, ¿no? Entonces sí, pero no, lo tenía que haber dicho más. ¿Sabes lo que me sorprende mucho a mí? Que creo que somos adultos, no importa la edad que tengas, y sin embargo, si hay alguien de chica que vos buscabas esa aprobación, esa voz nunca se va. Vos podés tener 60, 70 años, por ahí la voz que buscabas era la de tu madre o la de tu padre, y por ahí ni siquiera están en el plano físico, y sin embargo uno sigue respondiendo a lo que para ellos hubiese estado bien, para ellos hubiese sido aceptable. Es algo que me cuesta todavía comprender del ser humano, porque digo, ya no sos ese niño y sin embargo seguimos atada a la misma lógica que cuando éramos chicos. Yo no soy psicóloga, pero me impresiona porque tengo la sensación de que las heridas que vienen de la infancia como que no se curan. O sea, esto es como ser alcohólico. Tú vas a ser alcohólico de por vida, ya no bebes. Entonces, ya no tienes los efectos negativos de todo lo que te... Pero lo que dicen, yo no sé, pero aparentemente tienen que ir toda su vida a terapia o a los grupos estos. O sea, como dicen, eres alcohólico, ya está, nunca te vas a curar. Entonces, tengo la sensación de que la herida de la infancia aprendes a convivir con ella como el alcohólico, es decir, yo no puedo tocar el alcohol, pues no sé lo que es si vienes de la culpa, pues tengo que tener cuidado en que mi instinto sea tomarme una copa de culpa y dejarla ahí y no tocarla. Pero toda la vida vas a ser culpables anónimos o no suficientes anónimos o no suficientemente... Pero quizás es porque en ese momento dado es cuando tu cerebro se está formando. Entonces son las raíces. Entonces, claro, ¿cómo quitas una raíz? O sea, porque luego las ramas es más fácil ir podándolas. Las ramas las puedes podar fácilmente. Las raíces, ¿cómo las podas? Las raíces. Entonces, no soy psicóloga, pero es mi sensación. Mi sensación es que... Sí, yo tengo la misma sensación. De hecho, creo que cualquier psicólogo estaría de acuerdo. ¿Hay otras cosas que te hayas dado cuenta de que te quedaron tal vez de tu infancia, residuos que decís, no sé por qué sigo pensando esto o por qué sigo actuando de esta manera? Es que no sepas porque lo sabes. Sin embargo, vuelves, tienes cadencia. Esto es como cuando tienes que hacer... Es que es eso, al final pensamos que podemos operarlo y a lo mejor es simplemente algo que no se puede operar y que hay que trabajar todos los días. No sé, alguien que tiene que hacer un tipo de ejercicio porque si no el músculo... Es que, antes de ayer comía con una amiga mía y entonces tiene un problema aquí y para el resto de su vida tiene que hacer un ejercicio de cuello. Al resto de su vida, porque además en el cuello no se puede operar. Pues para el resto, y si no lo hace, le volverá a doler. Pues yo creo que estas cosas de la infancia es algo que tienes que constantemente hacer el ejercicio de cuidado, que tú vas aquí y lo que te hace bien es, entonces tienes que hacer el ejercicio, pues eso, de fortalecer el cuello. Okay. Y si dejas de hacer el ejercicio para fortalecer el cuello, te volverá a doler. Creo que es así. Estoy súper de acuerdo, es como cuando uno se pone aparatos y te los dejas de usar por un tiempo, la inercia es tan fuerte a volver a lo... Pues es eso, pero o sea, idealmente vas aprendiendo cuáles son los ejercicios que más te sirven y que mejor hacen que te deje de doler el cuello o el brazo. Entonces, sí que la edad te va dando herramientas para que ese ejercicio, uno, te cueste mucho menos porque lo hagas como casi inconscientemente. O sea, yo creo que esta amiga mía, volviendo al ejemplo pobre a esta amiga mía, como lo vea, pues a lo mejor al principio tenía que pensar mucho, pues ahora tengo que hacer este ejercicio y ahora como que lo hace un poco en piloto automático. Esto es como cuando aprendes a conducir. O sea, siempre vas a tener que cambiar de marcha, pero al principio tenías que estar pensando todo el rato en ahora tengo que pisar el embrague, ahora tengo que acelerar, ahora tengo que no sé qué, y al cabo de 10 años pues has tenido que cambiar de marcha, pero lo haces sin pensar. Ahora, si de repente dejas de cambiar de marcha,
pues vas a tener un accidente. Total, total. Es como que uno nunca se distancia del todo de quién era cuando era niño. No, igual que tampoco te distancias de tu genética física, igual que tampoco te distancias de si eres tímido. Dejarás de ser un poco tímido, pero tu naturaleza siempre va a ser, o si eres más bien, te gusta el fútbol, pues vas a ser, pero si en cambio eres más manitas, se queda quien eres. Y luchar contra eso o asumir que eso tiene que desaparecer, no creo que nos ayude. Estoy de acuerdo. Astrid, y por ejemplo, ¿encontraste patrones en tu elección de los hombres? Porque yo creo que esto es algo también en los que nos repetimos mucho. De hecho, uno de mis psicólogos preferidos, que se llama Gabriel Rolón, es argentino, él dice que en realidad nos enamoramos de un gesto y ese gesto lo elegimos desde muy chiquito y después vamos buscando caras o personas que encajen en ese gesto, en esa característica, en esa... Pero que hay algo que aunque lo tengan varias personas, siempre lo perseguimos. ¿Crees que en tu caso, por ejemplo, fue así? 100%. Uf. He caído en la misma piedra todas las veces. O sea, no tengo ninguno que pueda decir, mira, no, en este no has caído en la piedra. No. Pero me gusta un tipo de hombre que no es fácil... Sí. O sea, creo que, ¿ves? Ahí en cambio, pues no lo sé, pero es verdad que es el que me atrae. ¿Cómo son ese tipo de hombres? ¿No disponibles? O... No disponibles no. Muy hombres, muy macho, muy carismáticos, seductores, extremadamente inteligentes, no tan generosos. No estoy hablando del dinero, sino de escuchar. O sea, son macho alfa, entonces van un poco a lo mejor como mi madre de alguna forma. O sea, tienen su camino y tú les sigues un poco. Hombres que me han enseñado tantísimo. O sea, he aprendido y soy totalmente la mujer que soy hoy gracias a mis padres y gracias a esos hombres. Pero sí. Bueno, hay algo que dice la protagonista en el libro, que es: siempre elegí a hombres que yo quise más de lo que ellos me querían. Y hay también algo de eso, como la búsqueda de... También creo que le debe pasar a personas que tienen la necesidad de sentir mucho, ¿no? Como sí, de no aburrirse nunca. Y el que nunca se quiere aburrir es eso, prefiere a veces sufrir un poco, pero estar en una aceleración constante, que es lo que te provoca el no poder tener a alguien al 100%. Cuando uno tiene a alguien o a medias o sí, no es tuyo al 100%, eso nunca te aburrís porque no, claro. Nunca deja de buscar. Pero no sé si es tan sano. No, es eso. Por eso te digo, y de hecho llevo 6 años soltera en parte porque me da miedo, porque sé que el tipo de hombre que me gusta es un tipo de hombre que me hace muy feliz, pero con el que sufro. Pero creo que sí que es importante, que yo no lo hacía, dentro de que ese tipo de hombre es el que te gusta, el intentar crear una relación sana desde el principio. O sea, yo en el libro lo digo, ¿no? ¿Cuándo dejas de luchar por algo? Entonces, y en este caso, yo, por ejemplo, y esto no es algo que esté en el libro o algo que yo he experimentado, pero si haces unas oposiciones en España, entonces lo que son las oposiciones es cuando quieres trabajar para el Estado, entonces ya, una vez que pasas esas oposiciones, ya tienes trabajo para toda la vida. Entonces, pero las difíciles son para juez, entonces, por ejemplo, para juez, pues son oposiciones que muchas veces se asume que vas a, por lo menos, tener que pasarlas, notario en su época, 2, 3, 4 veces, no lo sé. Pero ¿qué pasa si a la sexta no has aprobado? ¿Cuándo dejas de luchar por algo por lo que has luchado tanto? ¿No? Es una pregunta que me hago muchas veces, porque muchas veces te dicen, tienes que luchar por lo que quieres. Vale, luchas. Pero una vez ¿cuándo dejas de luchar por eso? Pero en cambio aquí en las relaciones es más bien, a la primera falta de respeto hay que ponerse firme. Que yo no lo he hecho. No sé si es lo que te ha pasado a ti. No, yo creo que en ese sentido, bueno, depende, no te puedo decir que siempre y es eso, tampoco tuve tantas experiencias, pero sí te entiendo lo que decís. Para mí, las dinámicas en una relación se marcan al principio y después son inamovibles. Entonces, sí. Es ahí donde hay que tener mucha más fuerza para marcar las pautas sabiendo que este hombre es así, o sea, este hombre no lo vas a cambiar y volverle en esto porque de todas formas te gusta porque es así, pero dentro que este hombre es así y este es el que te gusta, marcar las pautas sanas desde el principio. Y eso a mí no me sale natural y es lo que sí que quiero aprender.
Sí, eso es súper importante y para mí aplica a todo, a las amistades, pero bueno, sobre todo en el vínculo amoroso que se juega mucho más. Yo estoy segura, estoy convencida de eso. Digo, las personas somos un juego de tira y afloje todo el tiempo. Entonces yo tiro hasta lo que vos me permitís que tire. Y una vez que pasaron ciertas dinámicas, ya está demasiado anclado y ya no puedes, ya están los pilares de la casa hecha, digamos. Entonces ahora no puedes decir, no, pero el pilar preferiría que estuviese aquí. No, es que el pilar está aquí porque además has construido ya todo alrededor de ese pilar. Entonces si este es el pilar de la relación, pues al cabo de un año no puedes de repente decir, porque el pilar es en lo que se sostiene la casa. Total. Si los pilares al principio de esa relación no estaban correctos, podrás cambiar dónde pones la ventana, pero al final del pilar eso no lo puedes cambiar. Entonces eso es lo que sí que creo que es muy importante, desde luego para mí, que yo aprenda. Esto está siendo como ir al psicólogo. No, te iba a decir que te voy a hacer las últimas preguntas y ya te dejo ir porque siento que me metí en tu cabeza de lleno. Pero sí te quiero preguntar, porque en esto que me hablas de poner límites y todo, algo que pensaba cuando leía el libro, y yo el libro asumí que eras vos, por ahí decime si tal vez esto era justo del personaje. Hay una, por supuesto, y decir que no soy yo, o sea, pero está muy novelado, o sea, está muy novelado, pero la esencia, los pensamientos, más que las historias en sí, o sea, más que lo que cuento, el trasfondo. El fondo del personaje, evidentemente, sí. Bueno, y algo que me pasó leyendo es que sentía que había una contradicción, por una parte, entre esta mujer rebelde, esta mujer que hizo de su vida lo que quiso y que iba para adelante y que, de hecho, en un momento habla de cómo tal vez la llamaban fácil o cosas que en su momento estaban mal vistas, que hoy son simplemente una mujer siendo libre. Y por otra parte, esta mujer que le costaba poner límites, que tenía esta cosa de todo el tiempo intentar complacer a los demás, que el de al lado se sienta cómodo, entonces ella tal vez incomodarse para que el otro se sienta más cómodo. Y sí, esta falta de poder decir que no o poner límites, a la vez con una personalidad rompiendo muchos de los límites. Igual todos somos... Es totalmente, y es la contraposición enorme entre tener self-esteem, que tengo para dar y regalar, y self-love, que siempre pensamos que es lo mismo y no es para nada. Self-esteem es creer que puedes hacer todo y que no hay límites a lo que eres capaz o lo que puedes o lo que quieres hacer. Y el self-love es cuánto en tu foro interno crees que lo mereces. Y en mi caso hay una extrema dicotomía entre las dos. O sea, están no van en paralelo. Entonces sí, es una contradicción muy fuerte en mi personalidad. Sí, que viene de nuevo de la infancia seguramente. Pero sí, en mi caso más marcada que en la... Yo creo que siempre hay un poco de diferencia entre uno y otro. O sea, yo creo que no están alineados en general. O sea, uno es, la autoestima es lo que yo pienso que el de afuera ve de mí y el otro es cuánto creo que yo merezco eso. ¿Es esa la distinción? La autoestima es cuánto soy capaz de hacer. Soy capaz de hacer lo que quiera. ¿Cuánto merezco que me quieran, que me aprecien? Una cosa es el hacer y otra cosa es el sentir. En el hacer tú te pones límites a lo que puedes... O sea, hay gente que no, que al contrario, que se cree que sí que vale mucho, pero que no se atreve a hacer. Entonces, la autoestima es, yo soy suficientemente buena o tengo suficientes cualidades para hacer esto. Y el amor propio es cuánto lo merezco. O sea, que no es lo mismo, o en mi caso no es lo mismo, o sea, es como que no lo merezco, entonces tengo que estar todo el rato como intentando agradar, porque no lo merezco, aunque sé que soy capaz de hacerlo. Esto es como, no lo sé, eres capaz de correr una carrera y llegar y ganarla, pero una vez que la has ganado, cuando te van a dar la medalla, es como... ¿Pero no la quieres tú la medalla? O sea, pero... Y toma, pero no, pero gracias. Y en el fondo lo gané porque tenía las buenas zapatillas. Y entonces es como, lo he hecho, porque yo sé que soy capaz de hacerlo. Pero una vez que te van a dar la medalla, haces un quiebro y no la recibes la medalla. No sé si... Sí, clarísimo.
Clarísimo, y para mí de las cosas más interesantes es ver las contradicciones humanas, porque creo que todos estamos repletos de contradicciones, es lo que nos hace interesantes, es lo que nos da matices. Y es una de las cosas que más aprendí o aprendo a medida que voy creciendo, de ver cómo todos tenemos tantas facetas que tal vez sos una madre increíble, pero una amiga pésima, o una profesional impresionante y en tu vida inspiras a mucha gente, pero después adentro de tu casa sos insegura. Es como, hay tantas posibilidades que bueno, que creo que es súper interesante. Espero algún día poder yo entrevistarte a ti. Yo todavía no tengo mucho para contar. Por ahí. ¿Qué dices? Es verdad que eres muy, muy, muy joven, ya te lo he dicho desde principio, pero tienes una profundidad, una capacidad de análisis que es muy impresionante. Enhorabuena, ¿eh? Gracias, Astrid. Te voy a hacer la última pregunta porque ya siento que pobre, ya te robé demasiado tiempo. Y es la última que le hago a todos los invitados que pasan por acá. Y es, si me pudieras contar algo, y puede ser lo que sea, puede ser algo que leíste, algo que escuchaste en una canción, algo que te contó una amiga o lo que sea, que en el último tiempo te gustó, te conmovió, te dejó pensando. Puede ser un libro que te gustó, pues bueno, sé que sos muy lectora, que ves mucha cine, lo que sea, que en el último tiempo algo te movió y te gustaría dejárselo a los oyentes. Uf, es que me mueven muchas cosas, libros. Un libro que haya leído hace poco, pues me suele pasar, y cuando descubro a un autor o una autora que me gusta, en general leo todos sus libros. Y el verano pasado es que descubrí a una que se llama Agota Christoph. Y sus libros me han removido mucho, los recomiendo. O sea, no es muy conocida y me he leído todos los suyos, y leerla y profundizar en la psicología de los personajes, que me ha hecho preguntarme cosas de mí misma, y eso siempre es bueno. Agota Christoph. Me encantó. Astrid, no te puedo decir lo que disfruté de esta conversación. Siento que no sé ni cuánto tiempo grabamos, pero se me pasó volando y sentí que estaba hablando con una amiga a corazón abierto. Así que gracias por compartir tanto y gracias por tu tiempo. Fue un placer. De verdad. No, o sea, y enhorabuena. De corazón, enhorabuena. Gracias. Lo mismo por vos y tus libros. Gracias.